Estábamos con Rama, con Rodrigo Joaquín del Pino, que también Mohan lo conoce, porque mi idea es esta, y lo hablamos recién con Gustavo. Si querés encontrar violencia y querés encontrar un montón de información fresquita, esa que consume mucho la gente y que tan mal al coco nos hace, está en todos lados. Aquí hacemos un poquito y un poquito para apaciguar también toda esa cuestión que se ve afuera. Bueno, Mohan, muchísimas gracias por venir. Encantado de estar con tu presencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la meditación. Yo cada vez que viene alguien que hace meditación o que hace yoga, yo siempre le pregunto, digo, ¿por qué es tan importante la respiración? ¿Por qué siempre hacemos hincapié en el tema de la respiración? La respiración es importante porque ayuda a apaciguar la mente. Depende del tipo de respiración que hagas. Pero la respiración, como respiración en sí, no tiene un valor tan importante. El valor de la respiración está en el pranayama. El pranayama es la regulación del prana, de la energía vital. Cuando uno hace esas prácticas respiratorias, en realidad lo que uno debe hacer primariamente es movimientos físicos. Pero lo que uno tiene que hacer es sutilizar la percepción, refinar la percepción para percibir ese prana, esa energía vital que se va generando. Es como la usina yo suelo comentar en las clases, es como la usina de las represas, que produce el agua al pasar por las turbinas, va a producir energía, la energía eléctrica. Bueno, el prana es la energía eléctrica. La respiración, el agua, la respiración es el agua, el aire es el agua. ¿Sí? Entonces, el enfoque de atención en el pranayama tiene que ser en el prana. Eso es lo que uno va aprendiendo. Al principio es mecánico. Y lo que sucede es que el prana, esa energía vital, está muy relacionada con la mente. Entonces, es el intermedio entre la mente y el cuerpo. Es lo que si uno aquieta el prana, también la mente se aquieta. El cuerpo también. O sea, nos lleva a toda una cuestión biológica, ¿no? Porque Sí. ahora digo, tantos años, desde hace tantos años se sabe esto, ¿y por qué no lo podemos aplicar? Hay gente que dice, a mí me van a enseñar a respirar si yo respiro todos los días. Sí, obviamente que si no, no podríamos estar hablando, es ¿no? muy bueno, y es un muy buen pranayama observar la propia respiración. Mi maestro, Swami Muktananda, él decía que observar su propia respiración es el mejor pranayama, porque comienza también a observar esa energía como entra y sale. Entonces uno se va a dar cuenta que si está agitado, esa energía está alterada, entonces va a ir aquietándola. Su mente, cuando está agitada, también la respiración está agitada. Entonces, siempre se ha visto, por la tercera ley de termodinámica, que cuando un sistema se va aquietando, entonces mejora el orden, aumenta el orden. Y este es el orden fisiológico. Empieza a haber un reordenamiento fisiológico y se eliminan las tensiones, se eliminan los obstáculos. Muchas veces pensamos que las cosas nos suceden, ¿no? Desde afuera, y que somos víctimas de todo lo que ocurre en el mundo, pero en realidad a veces podemos ponernos muy nerviosos y perder este pranayama, pero solamente con el pensamiento, ¿no? Por eso se necesita quitar el pensamiento también. Sí. Claro, es una visión dual, una visión dualista del mundo. Uno y el mundo. Entonces me atacan o yo ataco. Lo que uno debería aprender, y esto lo puede hacer en compañía de un maestro, como el que va a venir ahora en noviembre, Swami Nityananda, uno de los sucesores de mi maestro, lo que uno debería aprender es esta visión de este mundo como la propia manifestación. Entonces, toda la actividad de este mundo está íntimamente relacionada conmigo. Yo lo que tengo que hacer es observar qué es lo que está pasando en mí. Vos sos el ser del universo, y cualquiera que está mirando también es el ser del universo, y todo este mundo es su propia manifestación. Esa es la gran enseñanza de estos maestros. Entonces, esa relación con el mundo ya no tiene que echarle la culpa a alguien, empieza a percibirlo en sí. Cuando
cuando comienza a percibir en sí esa experiencia, empieza a vivenciar esa experiencia, entonces toda la actividad se va reorganizando. Uno empieza a desarrollar el cielo en la tierra. Algunos dicen eso. ¿Cuántos pasos hay desde prestar atención a la respiración a meditar? ¿Son cosas diferentes? Prestar atención a la respiración, en realidad no hay técnica de meditación, hay técnica de concentración. Dharanas son técnicas de concentración. Hay un texto muy tradicional del Shaivismo de Cachemira, de una filosofía del norte de la India, que establece 112, 113 técnicas de concentración. Pero en cualquier punto de este universo, si este universo es tu propia manifestación, en cualquier punto del universo uno puede utilizarlo como una técnica de concentración. Por ejemplo, ahora estás escuchándome y estás aplicando una técnica de concentración. Estás enfocando la atención en mí. Los televidentes, también en el sonido, en la imagen, hay un foco de atención y hacen caso omiso del resto de las cosas. Ese enfoque es dharana, se llama concentración. Y esa concentración va a producir después el estado meditativo. Le permite entrar en el estado meditativo. Ese estado en el cual uno reconoce en el otro su propio ser. Hay un reflejo, el otro le va a empezar a devolver, ese otro ilusorio y real al mismo tiempo, le va a empezar a devolver la propia imagen. Por ejemplo, ahora me estás observando, estás sintiendo y estás más cerca de vos que de mí. Hay una sensación de acercamiento en vos, ¿no es así? Sí, como un acento. Totalmente. Y esto es por el reflejo que estás teniendo en vos. El reflejo tuyo empieza a manifestarse. Entonces te devuelve tu experiencia, el ser, el único, el ser del universo. Siempre y cuando no hagamos una virtud de el hombre o la mujer orquesta, ¿no? Que dice, yo hago todo. No se puede hacer todo a la vez. Si no nos concentramos en algo, perdemos eso, ¿no? Claro, sí. Nos dispersamos. Sí. Atomizamos nuestra atención y se pierde un poco la idea de uno mismo. Es el referente interno. Nosotros estamos perdidos en el referente externo y nos olvidamos de este referente interno. Esa es la gran situación, ¿no? Entonces, uno al empezar a observar, a concentrarse en el elemento adecuado que te devuelva esa imagen, cuando uno comienza a hacer eso, entonces empieza a tener conciencia de este referente interno que se pierde en la vorágine del mundo. Uno corre detrás de las cosas, por ejemplo, la mente pasa por un estado que se llama priya, moda y pramoda. Priya, moda y pramoda. La búsqueda del objeto del deseo, tiene el objeto del deseo, la búsqueda del objeto del deseo y la consecución del deseo. Siente un pequeño placer, un pequeño deleite cuando consigue algo. Por ejemplo, ahora vos sentís el deleite de que estás consiguiendo que yo haya venido hasta acá. Y entonces empezás a sentir ese deleite. Pero ese es un glimpse, diría en inglés, ¿no? un destello del ser. Muy pequeño. Muy pequeño. Pero a medida que uno va tomando conciencia del ser, ese estado se empieza a ampliar. Porque, como dicen en la tradición, la mujer ama a su esposo, no por su esposo, sino por el deleite que siente en sí. El esposo ama a su esposa no por la esposa, sino por el deleite que siente en sí. Sí, ahora, tiene que ver con nosotros. En mi caso y en tu caso, yo tengo el deleite de estar aquí hablando con vos y en público, en buena compañía, y vos sentís también ese deleite. Es por el deleite de que haces las cosas. Por eso dicen, yoga sthap kuru karmani. Estar asentado en el yoga, en esa unión, realizar la acción. Cuando uno realiza eso, entonces vive momento a momento, presente a presente. Y cuando uno, como decía el famoso, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando uno está en el camino va caminando, vos vas sobre el camino le muestra el camino. Se hace solo, sí. ¿Qué es, yo te decía en la previa, ¿qué es un mantra, por ejemplo? Cuando muchas veces la gente dice, bueno, los mantras son como las oraciones de los cristianos. Yo no sé si es así, pero me parece que el mantra tiene implícito una vibración, ¿no? Sí.
Son sonidos muy particulares, muy adecuados para esta época, porque es muy simple. Es un sonido que cuando uno lo va repitiendo, cuando uno repite esos mantras, es lo que protege la mente, dice. Viene de la palabra manas también, ¿no? Mente. Entonces, cuando uno va repitiendo esos sonidos vibran, están sintonizados con el ser, con el estado puro de ser. Entonces, cuando uno repite eso, el ser empieza a vibrar. O sea, todo este mundo empieza a tornarse más armonioso. Todo tu mundo. Uno repite el mantra, generalmente se dice, repite el mantra que te dio tu maestro, que es una manera de concentrarse, ¿no? Y de sentir que eso viene de esta conciencia, de alguien que haya alcanzado ese estado de conciencia. Tiene que ser siempre así, desde un maestro al alumno. Es mejor, es la tradición. Uno lo lee, se llama mantra chaitanya o mantra vivo. Tiene vida porque el maestro ha realizado al mantra, se ha dado cuenta, se ha percatado de la experiencia del mantra, el poder del mantra, totalmente. ¿Y en qué están los mantras? ¿En qué idioma están? ¿En sánscrito todos? En estas tradiciones vienen en sánscrito, pero todas las tradiciones tienen mantra. Todas las tradiciones tienen mantra. Por eso cuando vos decías del religioso, un rezo, también están incluidos los mantras, son vibraciones. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, creo que recitaba el rosario, decía, Pater Nostrum. Con vibración. ¿Por qué con vibración? Y eso lo llevaba al estado. Claro. O sea, ¿por qué con vibración? Porque se utiliza la percepción. La vibración hace que uno se utilice la percepción y perciba cómo se va quietando esa energía o cómo está vibrando, manifestándose el ser en este mundo. Una última. ¿Qué diferencia hay con el sutra? Sutra viene de la palabra... Sí. Sutra quiere decir, eso es lo que yo dije recién, era un sutra. Kuru... Porque tiene un significado. Sí. Es una frase corta que tiene un profundo significado. Sutra viene de la palabra suturar. Suturar viene de la palabra sutra. Esto es como coser. Generalmente estos sutras tienen un cuerpo de conocimiento. Es un cuerpo de conocimiento. Están unos relacionados con otros. Por ejemplo, el que dije, Yoga Kuru Karmani, es un sutra, es un aforismo que está en la Bhagavad Gita, en el capítulo 2, versículo 48. Bueno. Sutra 48. ¿Hay que decirlo o escucharlo solamente? ¿Con escucharlo basta o no? Si uno lo repite, digo, mejor. Está el Mani Padme Hum, que está en todos lados. También. Escucharlo está bien. Repetirlo, escucharlo, hacer Manasa Japa, que es la repetición del mantra mentalmente, también es muy bueno. Eso le sirve para el momento de meditar, porque cuando uno se sienta, empieza a quietar, el mantra empieza a vibrar en sí. Tiene que repetirlo tanto hasta que se haga uno con la propia sangre. Bien. Bueno, Mohan, es para largo, es para mucho más, sí. Para mucho más, pero viste que la tele es así. Sí, ya lo sé. Nos tenemos que ir a saludar. Un segundo. Sí. El 20 de noviembre, el 18 de noviembre viene Gurudev Nityananda, es el sucesor de mi maestro. Y ese día, el 20 de noviembre, va a dar un intensivo donde va a transmitir esa experiencia, esa energía de despertar de conciencia. Lo van a hacer acá en Rosario, vamos a recibir la visita de él y va a haber varios días, también se queda una semana de actividades. Eso quería decirlo. Vale. También antes, entre el 5 y el 6 de noviembre, está el Congreso Latinoamericano, el primer Congreso Latinoamericano de Ayurveda, que es el sistema el sistema de conocimiento védico puesto en los alimentos. Donde está el amigo Caito Chesta. Exactamente. Bueno, por eso lo tenía que decir. Sí, hay que decirlo, sí. hay que decirlo. Bueno, muchas gracias, Mohan. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, a Mohan lo encuentran en Facebook, está en Facebook y pueden tomar clases con él porque es un gran maestro. Nos vamos a San Lorenzo. Muy bien, Osvaldo, para seguir en Reconquista. Estuvimos charlando con el presidente de la Comisión